Bien, bienvenidos a todos. Gracias por unirse a esta tercera etapa, digamos, del tercer módulo, justamente de metodologías ágiles, metodologías de innovación. El orador de esta materia va a ser justamente Lucas Flores Lucero, va a hablar especialmente acerca de la metodología Scrum y las ágiles para poder empezar nuestro proceso de innovación. Así que, bien, damos bienvenida a todos. Recordamos que esta es la última clase, digamos, del módulo 3, ya a partir del sábado que viene es el módulo 4, que es talento y cultura. Y que después de terminar la clase de Lucas justamente se habilita la autoevaluación del módulo 3 para que puedan practicar para el examen final, que es el 25. Así que ahora sí, sin nada más que decir, sabiendo que las preguntas las pueden hacer, y si quieren hacerlas por chat, está Lucy para ayudarnos a filtrarlas y a poder recopilarlas. Y bueno, más que eso, Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo y te escuchamos. Dale, Maxi, gracias. Esta charla que vamos a ver hoy, si bien es dentro de metodologías ágiles, dentro de la gestión ágil de proyectos, sobre todo, va a estar bastante más profundizada en lo que es Scrum, que vamos a estar viendo un poco más adelante. Bueno, esta charla es una de las que di, por ejemplo, en la Casa del Futuro. Tuve que acortarlo un poco y cambiar algunas modalidades por lo que fue presencial. Entonces ahora la he adaptado todo para que sea virtual. Y también me parece importante decirles que tanto Juanfra como Cali me van a estar dando una mano en la última parte, donde vamos a hacer una dinámica para que podamos hacerlo en grupos más reducidos. Entonces, un poco les comento, esto va a ser el índice de la charla. Vamos a arrancar hablando un poco del manifiesto ágil, después qué es Scrum, propiamente dicho, la estructura que tiene Scrum, vamos a hacer una dinámica y al final unos pasos siguientes, porque me parece muy importante transmitirles un call to action para que puedan seguir estudiando y puedan seguir aprendiendo de estas metodologías. Entonces, antes de empezar, me gustaría saber qué saben ustedes o qué creen que es agilidad y qué creen que es Scrum. Los primeros que se le venga a la cabeza con la palabra agilidad y Scrum. Me la pueden escribir por el chat o pueden prender el micrófono y decirla. Entonces, lo primero que se le viene a la cabeza con agilidad y lo primero que se le viene a la cabeza con Scrum. Velocidad de respuesta. Eficiencia. Agilidad, velocidad. A ver, voy a todo. Eficiencia. Bien. Un poco lo que vamos a ver nosotros es que justamente agilidad no tiene por qué ser algo rápido, no tiene por qué tener velocidad, y un poco la eficiencia sí va de la mano, digamos, de todo lo que es agilidad, pero hay un concepto que es muy parecido, que es la eficacia. Bien, cuando nosotros hablamos de ser ágiles, cosas los unían y qué cosas tenían en común, y no para discutir ni para debatir, sino que querían ponerse de acuerdo y llevarse algo armado. Esto surge porque en ese momento el desarrollo del software se demoraba años, muchos años, por un tema de que recién estaba arrancando y no habían métodos muy definidos para hacerse. Entonces, lo primero que vamos a comenzar viendo es la necesidad de la agilidad. Bien, todo se remonta al concepto de proyecto, que según el Project Management Institute dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Esto es lo importante, el resultado único. Si yo hago tareas de una manera repetitiva donde siempre tengo el mismo resultado, eso es un proceso o es un procedimiento. Yo para ejecutar un proyecto lo puedo llamar como tal una vez que obtengo un resultado único. Bien. Entonces, ¿qué pasaba antes?
todo el modelo tradicional de la gestión de proyectos, lo que nos enseñan en ingeniería, por ejemplo, en investigación operativa, lo que es en administración de empresas, como la gestión de proyectos, queda más tradicional cuando nosotros decimos, bueno, un proyecto y te imaginas un diagrama de Gantt y nada más. Y eso es como tu visión de proyecto. Va mucho más allá de eso. Y este problema era justamente lo que se llama modelo cascada o tradicional. Bien. El problema, el mayor problema que tenía era el problema de los cambios. A mí me salía mucho más caro hacer un cambio sobre el proyecto y los cambios no siempre dependen de mí. Muchas veces dependen del entorno, del contexto. La mayoría de las veces les diría incluso. Entonces, ¿qué pasa? Yo armaba un proyecto de 1 año, de 2 años. Al principio podían haber muchos cambios y me iba como formateando estos cambios, pero sobre el final, si había un cambio muy rotundo, podía llevar directamente al fracaso de ese proyecto. Imagínense estar trabajando y después de 2 años fracasar. Eso habla muy mal de, por ejemplo, la empresa a la que se contrató, habla mal del project manager, habla mal del equipo, porque no supieron medir esos riesgos que podían venir y mitigarlos o transferirlos. Entonces, termina en un problema crónico que pasaba antes, que los proyectos, por más largos que sean, siempre los cambios eran mal vistos, muy mal vistos, porque eso implicaba siempre un costo extra. ¿Qué pasaba con esto? Que habían clientes insatisfechos, y muchos, porque yo al principio del proyecto hablaba todo el tiempo con mi cliente, con mis usuarios, y llegaba un momento que me encerraba en una jaula y empezaba a trabajar. Pero durante todo ese tiempo yo casi no tenía contacto con el cliente. Yo quería simplemente cumplir con mi plan, con mi programación, a rajatabla, porque supuestamente eso me daba el éxito del proyecto. Pero claro, se dieron cuenta de que no, porque ¿qué pasa? Después de 1 año, de 2 años, cambia mucho el entorno y el cliente puede querer algo distinto y que esté dentro de los mismos objetivos, pero la visión que tiene la persona que está ejecutando el proyecto y el cliente no es la misma siempre, la imagen del resultado. Y vamos a verlo con un ejemplo bastante entretenido, esto que estoy diciendo. ¿Qué más pasaba? Desmotivación. La desmotivación del equipo, de todo el tiempo hacer tareas repetitivas, de todo el tiempo que sea de la misma manera, ir a trabajar a la misma hora, no cambiar en nada. Todas las tareas eran asignadas y era, vos te toca esta tarea y tenés que hacerla así, así y así. Y la quiero para mañana o la quiero para la semana que viene. No tenía un poder de decisión la persona que estaba ejecutando la tarea. Entonces al final terminaba en un entorno de miembros desmotivados del equipo, donde claramente no eran eficaces, no estaban logrando lo que querían. Bien. También se veía mucho el concepto de liderazgo autoritario, donde había una persona a la cabeza de todo, ya sea el CEO de la compañía, el presidente, o sea, el project manager, que daba indicaciones, daba órdenes. Bien, era autoritario, no te daba lugar a que vos decidas cómo hacer las cosas. Simplemente se quería que se hicieran las cosas de esta manera y vos tenés que dejar la vida para hacerlo así. Y no me importa tu consejo, no me importa nada, yo quiero que lo hagas de esta manera. Entonces, frente a todo esto, se empezó a tener muchos problemas, se empezaron a llegar tarde a los proyectos, clientes insatisfechos, grandes costos, todos los proyectos atrasados. La imagen que vemos ahí es lo que se llama el ciclo de vida del proyecto, que aplica para cualquier tipo de proyecto tradicional o ágil, que es la iniciación, la planificación, la ejecución y el cierre. Bien, yo identifico mis recursos, donde yo identifico mis tareas, donde yo identifico todo lo que voy a necesitar para llevar a cabo ese proyecto.
La planificación es donde yo me siento y empiezo a ver, bueno, esta tarea la tengo que hacer antes que esta, entonces voy a hacer esto esta semana, esta tarea la voy a hacer la semana siguiente, esta otra la semana siguiente. Y yo voy planificando desde el principio del proyecto hasta el final para saber cuánto va a ser su duración, por ejemplo. La ejecución es, una vez identificados mis recursos, una vez identificadas mis tareas, empiezo a trabajar, veo cómo se va ejecutando, vamos a tener problemas, vamos a tener riesgos, vamos a tener cosas que van a salir muy bien, otras que no van a salir tan bien. Y sobre esa ejecución hay que tener siempre un control. Bien. Y al final tenemos el cierre, donde vamos a comprobar que todos los objetivos que pusimos al principio se cumplan, donde vamos a comprobar que los entregables son correctos y donde vamos a hacer sesiones de lecciones aprendidas, por ejemplo, para que si hubieran cosas en la próxima vez que hagamos un proyecto de similares características, ya paremos mejor en la cancha. Bien. Entonces, anteriormente se tenía eso, una línea recta, no importaba este ciclo así circular como se ve ahora, sino que era, una vez que termina una iniciación, arranca la planificación, una vez que termina esa, la otra, y quedaba un bloque en cascada justamente, por eso es la palabra, donde se tenía que cumplir a rajatabla todo lo que se planificaba. De esta manera, y con esta forma que se ve circular, lo que te habla es que es un ciclo iterativo, que yo sí voy a tener iniciación, voy a tener planificación, ejecución y cierre, siempre va a estar eso en un proyecto, pero va a ser con tiempos más cortos. Bien, con tiempos más cortos me permite disminuir los riesgos, me permite minimizar los cambios que voy a estar aceptando para mi proyecto, y esto es un poco lo que vamos a seguir viendo. Hay un concepto que está muy bueno, que se llama la triple restricción o el triángulo de hierro, o va a tener distintos nombres, donde originalmente tenemos el triángulo el rojo, el de la izquierda, el que siempre ha existido. Yo, justamente en el enfoque predictivo es lo mismo que tradicional o cascada, y el adaptativo es lo mismo que ágil. Estamos hablando de lo mismo con distintas palabras. Entonces en el predictivo yo tenía como restricción el alcance. Yo tenía un objetivo y yo tenía que alcanzar esto, ¿bien? Ese era mi fin último, el alcance del proyecto. Y lo que tenía que estimar eran tanto los costos como el tiempo. Imagínense con los costos, que puede surgir cualquier cosa que no me esperaba, poner plata. De repente hay mucha, por ejemplo en Argentina, hay muchísima inflación, y yo no pude contemplar toda esa inflación, voy a tener que poner más plata. Y todo esto provoca problemas a lo largo de un proyecto muy largo. Imagínense 2 años, ¿bien? Y por otro lado el tiempo, porque al final se me terminaban atrasando todos los problemas, todos los proyectos, por esto mismo de que no tenía en cuenta esos cambios. Entonces, ¿qué es el concepto de triple restricción? Que yo, si uno de estos 3 vértices se modifica, va a tener impacto en los otros 2. Si yo modifico el alcance, va a impactar en el tiempo y en los costos, en el tiempo y en el costo, como digo. Si yo modifico el costo, por ejemplo, me recortan el presupuesto, que es muy común esto en los proyectos, probablemente vas a tener que o hacer un alcance menor, no vas a llegar a lo que vos tenías pensado al principio, o hacerlo en un tiempo mayor. No te queda otra, porque tus recursos si una persona trabaja 8 horas por día, no puedes hacerla trabajar 16 horas por día para que alcanzar eso, porque además eso implica un costo, porque le tenés que pagar a la persona. Entonces esta triple restricción es inamovible, siempre se cumple así en los proyectos. ¿Qué pasó con el enfoque adaptativo? Yo ahora mis restricciones van a ser las otras 2. Y vos vas a decir, ¿cómo es estimación el alcance? ¿Cómo puede ser que yo empiece a hacer donde no sepa qué tengo, donde no sepa cuándo voy a cumplir mi objetivo? Bueno, justamente de todo lo que es la agilidad, de que yo me puedo dar esta capacidad de no saber el alcance, poniendo como restricciones tanto el tiempo como los costos. ¿Por qué es esto? Porque yo voy a empezar a trabajar en sprints. Lo vamos a ver más adelante bien el concepto, pero son cajas de tiempo, time box se llama como el concepto,
Entonces, yo voy a trabajar, por ejemplo, cada 2 semanas. Voy a hacer tales tareas. Entonces, yo estoy definiendo un tiempo. ¿Bien? Y por otro lado, los costos, yo ya definí mi equipo. Yo ya tengo a mi equipo armado, a mi equipo Scrum, como le vamos a decir más adelante, por lo que también tengo definidos los costos de la mano de obra, por ejemplo. Entonces, eso me permite poder jugar un poco con el alcance, y esto va a depender no solo del equipo puertas adentro, sino del equipo puertas afuera, cuando hablamos con los clientes y cuando hablamos con los usuarios. Vamos a avanzar. Entonces, lo que vamos a ver es este ejemplo del árbol, que yo les digo, de lo que pasaba antes con el enfoque tradicional, donde tenía poca comunicación, donde no tenías estar dispuesto, digamos, a todos los cambios. Y justamente tenemos el primer caso que dice, lo que el cliente dijo que necesitaba, y te pone un columpio de 3 maderas, o sea, ningún tipo de sentido, costos extras innecesarios. Después te dice, como el fabricante entendió lo que quería, un columpio que está ahí pegándole al árbol, que lo primero que va a hacer en la primera que vas para adelante y para atrás te desnuca. Malísimo. Después, lo que el ingeniero de producto diseñó, un árbol súper sofisticado con el columpio en el medio, también innecesario, costos extras que no estaban buenos. Después, como entendió los requisitos del equipo, no entendió nada del equipo. Está el columpio ahí agarrado al árbol, todo bien, pero después tirado en el piso no funciona para lo que yo lo necesito. Después, lo que entendió el consultor de negocio, un sillón todo resplandeciente ahí, con luces, con todo, carísimo, lo que se cobra carísimo, cuando al final yo necesitaba algo tan exuberante para la utilidad que yo le voy a dar. Después, como fue documentado, nada. No hay un árbol, no hay nada. Simplemente se llevó a cabo el proyecto, no se documentó los objetivos, el alcance, no se documentó nada. Se fue haciendo ahí sobre la marcha, como fue saliendo, y listo. Eso trae muchísimos riesgos, imagínense. Después, lo que el cliente recibió en casa, solamente una soguita, no le funcionaba para nada, no se cumplía lo que él quería. Lo que se le cobró al cliente, justamente lo que le digo, carísimo, cuando no tenía ningún sentido. Una montaña rusa cuando yo nada más quería un columpio. Como se diseñó el soporte de atención, truncado, no se dio el soporte que se necesitaba, ni la atención. Y finalmente, lo que el cliente realmente necesitaba. Una rueda, una soga en el árbol y que sirva para columpiarse. Listo. Estos son los problemas que trae la comunicación en los proyectos. La comunicación es lo más crítico que tienen los proyectos. El 90% de los problemas dentro del proyecto siempre va a ser por comunicación, porque alguien no sabe transmitir o otra persona no sabe escuchar. Porque también pasa. Entonces, 2 habilidades que tenemos que entrenar mucho para la gestión de proyectos son la escucha activa y la comunicación efectiva, para que podamos ser un equipo comunicado y que todos tiremos para el mismo lado. ¿Bien? Bueno, hasta acá cómo vamos. ¿Alguna pregunta? No, Todo bien, Lucas. todo bien. No, todo bien. Excelente. Bueno, Jota, si quieren prender las cámaras también no me enojo. Miren que estoy yo nomás con la camarita prendida. Como quieran igual, pero siempre tengo un poco de feedback con eso. Bueno, vamos a seguir. Entonces yo le dije que el manifiesto ágil estaba formado por valores y por principios. Bien, estos 4 valores son los que se pusieron de acuerdo y lo que nosotros tenemos que entender. Entender, interiorizar, digamos. Que no sea nada más un enunciado, que todo sea como una regla, sino que lo tengo que sentir. Bien, ¿qué me dice? Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Como les digo, orientado a la persona, ya no orientado al proceso. Después tengo software funcionando sobre documentación completa. ¿Qué pasa con esto del manifiesto ágil? Que todo nació del desarrollo del software. Absolutamente todo. Pero nosotros hoy en día lo usamos para muchísimas industrias, muchísimos rubros, a cualquier nivel, en cualquier país. Bien, entonces de ahora, en esta capacitación, cada vez que hablamos de software, va a ser sinónimo de producto y sinónimo de proyecto. ¿Ok?
cuando no software, proyecto. Cuando le damos producto, nos referimos al proyecto. Todo como si fuera un proyecto, este esfuerzo temporal que busca un resultado único. Entonces, lo que primero que necesito es cumplir con lo que voy a hacer, el software funcionando, el proyecto andando, sobre la documentación completa, porque ya nadie lee esos manuales de 500 hojas que explicaban cómo tenían que cómo tenía que usarse un programa, por ejemplo. Lo que importa es que el programa sea fácil de ver, entendible. Nadie se te pone a leer ahora un manual gigante. ¿Bien? Después, como tercer valor, estaba la colaboración con el cliente sobre la negociación del contrato. El cambio de mentalidad que tuvo que tener esta gente. Porque ya no es, no, vos me diste menos plata, entonces yo me voy a demorar más en hacerlo, voy a tener que hacerte un poco menos para reducir el alcance. Todo eso era al final desmotivación, conflicto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, va a ser más colaboración con el cliente. Tener mucho feedback, hablar mucho, mirá, hice esto, ¿qué te parece? Bien, me gusta esto, no me gusta tal otro. Entonces vos ya tenés esa retroalimentación que te produce que vos tengas mejoras tempranas, tengas incrementos de valor más rápido. Bien, entonces tuvo que ser todo un cambio de mentalidad frente a el que pone la plata y es un aliado más ahora. Pasó de ser enemigo a amigo en un manifiesto, literal. Y por último, el cuarto valor es responder al cambio sobre seguir un plan. Y en esto, sobre todos los ingenieros, yo creo que es lo que más encasillado estamos. De armar un plan, una planificación y querer seguir la rajatabla, que no me puede pasar nada, que se tiene que cumplir así. Pero no. Justamente estamos en mentalidad tradicional cuando pensamos así. Tenemos que saber responder al cambio, tenemos que tener esos plan A, plan B, plan C, hasta plan Z, para que nosotros nos aliviemos un poco de, no importa qué vaya a pasar, yo ya tengo pensado qué hacer. No importa qué vaya a pasar, yo voy a tomar ese cambio como una retroalimentación y una mejora para mi equipo y para mi proyecto. Entonces, ya estamos hablando de 4 cosas que cambiaron rotundamente. Y como digo, estos son valores, son enunciados que la gente los tiene que sentir. No tiene que ser una regla de no se puede entrar con mascotas. Claro, cuando entras con mascotas lo cumplís, pero tenés que entender el porqué de eso, tenés que entender lo que está detrás de esta simple palabra, digamos. Entonces, vamos a ver los principios, pero ¿qué pasa? Son 12 principios y si yo les digo, bueno, tengo 6 principios acá, vamos a leer todo uno por uno, tengo otros 6 principios acá, vamos a leer todo uno por uno y explicándolo, nos vamos a quedar sin tiempo, se me van a aburrir y no es la idea, así que lo primero que van a decir ustedes cuando lo vean es mucho texto. No tengo ni duda que fue lo primero que pensaron cuando lo mostré. Así que me tomé el trabajo de hacerles un resumen cortito con los principios que, por lo menos a mi criterio, me parecen más importantes. Y un poco son como la Biblia de la agilidad, esto que les estoy mostrando, tanto los valores como los principios. Entonces, ¿qué tenemos como principio? Entrega temprana de valor. Eso significa que yo voy a ir dando entregables a lo largo del proyecto y no va a ser, como les decía más temprano, que yo arranco a trabajar con algo, me encierro, empiezo a trabajar y después de 2 años le muestro qué hice al cliente. No tiene ningún sentido. Después, orientación hacia el cliente, justamente hacia las personas y no hacia los procesos, hacia el cliente porque vamos a colaborar con ellos. Ya no va a ser una negociación con ellos. ¿Bien? Por otro lado, un entorno de motivación, que eso tienen que saber armarlo el equipo, que para eso es un poco el rol del Scrum Master, que vamos a estar viendo, donde esta persona, su principal tarea es enseñar agilidad al equipo, que se entienda lo que está haciendo, el porqué de las cosas, y mantenerlos motivados y eliminar barreras. Eliminar todas las barreras que te salen en el día a día con cualquier trabajo, cualquier emprendimiento, cualquier hobby. ¿No les parece bueno que venga una persona y les diga, bueno, ¿en qué estás fallando?
no sé, tengo que comprar tal producto, pero los proveedores siempre llegan tarde. Bueno, voy a hacer algo para poder ayudarte frente a eso. Y al otro día esa persona te cae con una lista de proveedores que tienen mejores tiempos de entrega, por ejemplo. Sería un milagro que todos tuviéramos una persona así que esté al lado nuestro en cada proyecto. Bien. Después, vamos a dejar ese para el final, el que está allá abajo. Equipos autoorganizados. Esto es importantísimo y salió y nació totalmente de la agilidad. ¿Qué significa un equipo autoorganizado? Nadie te dice cómo hacer las cosas. Nadie. Vos tenés que decidir cómo hacer cualquier tarea. A mí me dicen, equipo, nos vamos a reunir, hay que cumplir con esta tarea. Se da una tarea, nadie te puede decir cómo hacerla, nadie. Solamente el equipo se puede poner de acuerdo y puede decidir cómo llevarla a cabo. Imagínense la libertad que te da esto, la confianza que te da esto, que ya no tengo que andar aprendiendo una herramienta nueva, que no tengo que andar buscando qué me quiso decir, porque había justo cosas que me pidió que no entendía. Ahora yo decido cómo hacer esto. Y junto con el equipo nos vamos a poner de acuerdo para después ver si se cumple ese criterio de aceptación que se llama. Yo voy a hacer una tarea, la voy a testear y voy a ver si se cumple. Y no importa, la persona que me dio esa tarea, que me dijo que esto había que hacerlo, que es el Product Owner, lo vamos a estar viendo, que es el que más en contacto está justamente con los interesados, los clientes, usuarios y demás, simplemente tiene la capacidad de aceptar una vez que se cumple con el criterio de aceptación. Bien. Después otro principio son que los cambios son oportunidades de mejora. Esto es súper, pero súper importante. Antes yo veía el cambio como algo malo, como algo que me retrasaba, como algo que me salía más caro. Ahora los cambios son oportunidades de mejora, porque nos paran mejor frente al mundo actual. Si hay algún cambio, lo primero que voy a hacer yo es tomarlo, aceptarlo, pensar cómo seguir adelante teniendo en cuenta y mejorar. Cuando hablamos de problemas, son oportunidades de mejora. Cuando hablamos de riesgos, son oportunidades de mejora. Todas las cosas que yo identifico que son mis debilidades o algo que no se está haciendo bien, es una oportunidad de mejora. Y justo agilidad va muy relacionado también, por ejemplo, con Lean, que es otro concepto japonés, que busca la mejora continua de los equipos, de los proyectos, de la empresa, del proceso, de todo. Bien. Y por último, el principio que de verdad es muy, muy importante que se entienda esto es la simplicidad es esencial. Para complejo ya está el mundo. Y sí, si yo ya sé que el mundo es complejo, que va a haber cambios, va a haber problemas, ¿por qué puertas adentro voy a hacer complicado yo? ¿Por qué voy a tener que cumplir cosas súper burocráticas? ¿Por qué voy a tener que hacer que todo tenga una serie de pasos, todo tenga una complicación cada vez que quiero avanzar? Si ya afuera está todo complicado, yo tengo que ser sencillo, tengo que ser simple. Si yo ya logré mi criterio de aceptación o ya logré la tarea que estaba haciendo, no hace falta hacerla perfecta, hacerla mejor de lo mejor de lo mejor. Esto es un concepto que en el Project Management se llama el Golden Plating. ¿Qué significa eso? No tengo que ser perfeccionista, porque eso me trae retrasos siempre. Si yo ya tengo un celular que llama, que manda mensajes, que descarga WhatsApp, y eso es lo que el cliente quería, y por eso es que yo estoy llevando a cabo el proyecto, no hace falta que le ponga una cámara supersónica, que tenga hologramas, que, ¿me entienden? Costos extra, tiempo extra, y al final el cliente no le da el valor necesario que yo le estaba entregando. Bueno, espero que se haya entendido. No sé si tienen alguna pregunta.
No, Lucas. No, yo tampoco. Bueno, perfecto. Entonces, seguimos. Si bien hoy vamos a hablar de Scrum, de gestión ágil, de proyectos, o como quieran verlo, el mundo de la agilidad es todo esto. Esto lo escribí en 5 minutos, literal, y seguro hay muchas más cosas que se me puedan ocurrir incluso mientras la leo. Como puede ser Scrum, es lo que vamos a ver hoy, Kanban, Agile, tableros, definición de hecho, el Scrum Master, el Project Manager, el Lean Startup, Design Thinking, que fue la clase pasada. Y ahora ven cómo se va conectando en esto que es un entorno iterativo, centrado en las personas. El desarrollo del software, Poker Planning, Product Owner, DevOps, de todo, de todo. Son todos conceptos que están relacionados con agilidad. Fintech, por ejemplo, Mercado Pago, Ualá. Todas esas empresas nacieron ágiles. Por eso es el éxito que tienen hoy en día. Porque todos los cambios saben cómo manejarlos. Tienen un plan para todo. ¿Y por qué Mercado Libre está contratando tantas personas? Justamente porque crece mesuradamente y todas las personas se quieren quedar en Mercado Libre. Y se quieren quedar, y se quieren quedar, y se quieren quedar, y terminan haciendo un equipo mega gigante de toda gente motivada que tiran para adelante, y por eso es el éxito que tienen y el crecimiento. Entonces, como les digo, si bien vamos a ver solo Scrum hoy de forma profunda, pueden aprender muchísimo más de todas estas y muchas más metodologías, conceptos, herramientas que están relacionadas con la agilidad. Bueno, entonces ya ahora sí entramos a qué es Scrum, porque vengo hablando de Scrum y no estamos definiendo nada. Scrum se considera que es un marco de trabajo dentro de la agilidad, o si quieren llamarlo de otra manera, una metodología dentro de las metodologías ágiles, justamente. ¿Qué me dice Scrum? ¿De dónde viene la palabra, por empezar? Porque acá seguro hay algunos que juegan al rugby y dicen, pero si Scrum es otra cosa, nos ponemos todos juntos y lo empujamos para adelante. Y sí, justamente es eso. Todas personas alineadas, tirando para adelante. Viene de ahí el concepto. Viene de la motivación, viene de tirar para adelante justamente frente a cualquier adversidad. Entonces, dentro de Scrum tenemos conceptos que son importantes porque una vez que nosotros los entendemos, estos pilares, valores, capaz que también lo encuentren, no quise poner la palabra valores para no confundirlos con el manifiesto ágil, pero estos pilares, cuando nosotros los entendemos, empieza a tener sentido todo. Porque si yo les digo cómo es un sprint de Scrum de entrada sin explicarles todo esto, te van a decir, esto es imposible que se pueda hacer así. O sea, esto no tiene sentido que se pueda hacer así, no va a funcionar. Pero una vez que les estoy explicando estas cosas, empieza a tener todo sentido. Entonces, tenemos 3 pilares, de los cuales son transparencia. ¿Qué significa ser transparente? Justamente mostrar todo. Todas mis tareas las ve todo el equipo. Todos mis objetivos los ve todo el equipo, mi alcance. Si yo ando escondiendo cosas, eso implica desconfianza, falta de compromiso. Entonces, justamente la transparencia me va a ayudar para que todos estemos alineados y tirando por el mismo lado. ¿Y cómo se logra? Normalmente con un tablero Kanban, como el que están viendo ahí, muy parecido a lo que es Trello. Bien, nosotros usamos el Trello en Inca y lo usamos de cierta manera, sí, la tarea, esto y qué sé yo, pero cuando se le da una verdadera utilidad, cuando se sabe cómo usar la herramienta, produce esto, que todo el departamento, por ejemplo, o toda la empresa, sepa qué se está haciendo. Bien, no importa si yo lo hice
el viernes a las 12 de la noche, porque justo me manejé, al lunes siguiente, cuando otro miembro se meta al tablero, va a ver que alguien estuvo avanzando con las tareas y va a ver quién fue, porque tienen esas tareas definidas responsables. Entonces, tener un tablero o un radiador de información, como se le llama a todas estas herramientas de gestión visual, ayudan para eso, para que todo el equipo trabaje de forma colaborativa. Después tenemos inspección. ¿Y qué significa la inspección? Pensar, pararme y tomarme el tiempo de pensar qué me salió bien, qué me salió mal, qué me gustaría que salga mejor. Como vemos en esta estrella, o esta Starfish, como se le llama, es la que vamos a estar usando justamente al final de la sesión con la retrospectiva. Me habla de qué quiero comenzar a hacer, qué quiero hacer más, qué quiero hacer menos, qué quiero dejar de hacer, seguir haciendo. Bien, un rato de inspección donde todo el equipo se ponga de acuerdo, todo el equipo entienda los problemas de los demás y frente a la identificación de esos problemas podamos resolverlos. Si yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y voy sintiendo cosas que no me gustan o cosas que no me hacen cómodo y no tengo este ratito de inspección, simplemente me lo empiezo a comer, todos esos problemas. Me empiezo a motivar y empiezo a ser menos eficaz y empiezo a, ¿se entiende? Empiezo a tener problemas que no los demuestro porque quizás soy una persona introvertida, quizás no me siento muy amigo, digamos, de la gente que me rodea en este proyecto, y entonces termina con un miembro desmotivado. Pero si se logra llevar a cabo este pilar de inspección con buenas retrospectivas, es para que justamente todos salgan y expongan todo eso que se cargaron durante ese sprint. No importa la cantidad de tiempo que sea, que se expongan, que se animen a decir las cosas que no salieron bien. Y por último, y les diría que uno de los más importantes es la adaptación. La adaptación, ¿por qué? Como dice ahí, lo único constante en la vida es el cambio. No hay que explicar esta frase, es así, y todos lo tienen que haber pensado alguna vez, que no importa lo que yo haga siempre, todo va a cambiar. Y después un juego de palabras entre una chance y un cambio. Todos los cambios son oportunidades. Todos los cambios son oportunidades. Entonces yo, en vez de tirarme abajo, o en vez de creer que es un problema, esos cambios, al contrario, los tengo que tomar como una oportunidad de mejora. Por eso es muy importante que dentro de la metodología y dentro de las reglas se sepa esta mentalidad y se entienda. Bien. Y ahora, pasando a la siguiente diapo, vamos a conocer a dos amigos que son el Scrum Master y el Product Owner. Bien, ahí vemos a los muñequitos que tienen su sigla, SM y PO. Y vamos a ver justamente de por qué existen estos roles. Porque ya no estamos hablando de un coordinador y hablando de un presidente y hablando de un project manager y alguien que da órdenes. Estamos hablando de roles dentro de un equipo y como todos tiramos por el mismo lado, todos somos parte de ese equipo. Entonces, ¿qué hace el Scrum Master? Tiene que asegurar que el Scrum sea entendido y adoptado y se ajusta a las reglas. Lo que yo le decía un poco, explicarle agilidad a los miembros del equipo. Bien. Por otro lado, facilita los eventos. Tiene esta capacidad, digamos, de comunicación y esta capacidad de entender bien Scrum, que produce eso, que todos quieren que esta persona lleve a cabo la ceremonia, la reunión, porque sabe transmitir, porque tiene, por ejemplo, una dinámica divertida, porque tiene una buena manera de comunicar las cosas. Y por otro lado, lo que hace es liderar a través del servicio al equipo. O sea que el Scrum Master es un líder de servicio.
y deja de ser como el antiguo project manager, el líder autocrático, el que me da órdenes. Es un líder de servicio. Entonces, no te dice qué hacer, te ayuda a eliminar barreras. Bien, él no viene y te soluciona tus problemas, no viene y te saca encima todas estas cargas. Lo que te hace es ayudarte a que vos puedas sacarlas de encima, ayudarte a levantar esas barreras. Imagínense que estamos organizando un ciclo de charlas, así en Inca, y una de las personas demuestra que es tímido y no se anima a dar una charla. Y dice, no, mira, la verdad es que yo no me animo a hablar en público, no creo que lo pueda hacer. Entonces, ¿cuál es el rol del Scrum Master en ese caso? Ir a hablar con esa persona, entender por qué le pasa esto, y si es simplemente por ejemplo, falta de experiencia o algo que nunca lo ha tenido antes, bueno, vamos a armar en grupos chiquititos, reuniones, o para hablar alguna temática que vos te sientas cómodo para que lo vayas desarrollando. ¿Se entiende? El Scrum Master busca esa solución para ayudar a levantar la barrera a ese miembro del equipo. Por otro lado, otro rol importante es el Product Owner, o el dueño del producto, también lo pueden ver traducido. Lo que hace es maximizar el valor del producto resultante. ¿Qué significa esto? Primero voy a entregar lo que más valor tenga para el cliente, no para mí, para el cliente, porque yo estoy orientado al cliente, ¿se entiende? Entonces, esta persona tiene que identificar justamente qué necesita el cliente o el usuario, qué es capaz de hacer el equipo y llegar a ese cruce, a esa intersección, para justamente maximizar el valor. Y esto se le llama comer primero el postre. Ustedes cuando salen a comer a un restaurante, ¿qué hacen? Entrada, plato principal y postre. Y al final el postre es un flan con dulce de leche, con todo riquísimo. Y te comiste toda la comida para querer el postre, o sea, esperando el postre. ¿Qué se hace acá? Justamente empezamos por el postre. Te entrego lo que más querés vos primero y después te voy entregando en orden de prioridad lo que le seguía, hasta que vamos refinando el producto y terminamos con un proyecto completo, con un cliente súper satisfecho porque desde el primer sprint se le está entregando algo que él necesita, un avance real. Bien, por otro lado, otra tarea que hace es la única persona responsable de gestionar la Product Backlog o la lista de productos. Esto lo vamos a ver, que la lista de productos es aquella donde tiene todos los requerimientos, todas las necesidades, todo lo que yo tengo que cumplir para que se lleve a cabo ese proyecto o producto. Lo voy a tener en una lista que puede ser, por decirles, una lista de pendiente, como usamos en Trello, gigante, digamos, que al principio del proyecto va a ser gigante. Y yo voy a concretar ese proyecto una vez que no tenga más ítems en esa lista. ¿Bien? Entonces el Product Owner es el único capaz de cambiar esta lista. Capaz de agregar ítems, de modificarlo, de poner el que más valor generaba arriba, el que menos abajo, y así. Y por otro lado, es el contacto con los stakeholders. Justamente el stakeholder son partes interesadas, que pueden ser clientes, usuarios, sponsor, presidente, el CEO, todos aquellos que van a tener un impacto para que se lleve a cabo bien este proyecto. Y entonces, ¿qué tiene la comunicación al equipo Scrum? Justamente es el puente que comunica puertas afuera con los clientes y los usuarios, puertas adentro con el equipo. Bien. Por otro lado, tenemos al equipo de desarrollo. ¿Qué son el equipo de desarrollo? Son todas las personas
que justamente, como viene del software, codean, digamos, escriben un código que desarrollan producto y por eso toma este nombre. Pero hoy en día un equipo de desarrollo puede ser lo más multidisciplinario que se les ocurra, donde puede estar trabajando una comunicadora, puede estar trabajando un publicista, puede estar trabajando un programador, puede estar trabajando un ingeniero. Entonces, todos estos se los considera un equipo de desarrollo, independientemente de qué especialidad tiene cada uno. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacen? Realizan el trabajo del incremento de producto terminado, entre comillas, que se puede utilizar al final de cada sprint. ¿Qué pasa? Yo una vez que termino el sprint, voy a mostrarle al cliente qué hice durante ese sprint. ¿Y por qué he terminado? Porque el cliente le tiene que llegar un producto, una aplicación, por ejemplo, que ya se vea, que tenga interfaz, que ya cumpla con lo que es. Por ejemplo, una aplicación. Pero claramente, esa aplicación le van a faltar cosas. Le van a faltar funcionalidades, le van a faltar herramientas, que las voy a ir haciendo a lo largo del proyecto en los próximos sprints. ¿Ok? Acuérdense que cuando digo sprint me refiero a una caja de tiempo. Por ejemplo, de 2 semanas. Entonces yo cada 2 semanas voy a realizar un sprint. Por ejemplo. Otra cosa que hace el equipo de desarrollo es que organizan y gestionan su propio trabajo autoorganizados, como hablamos más temprano, autoorganizados. Y nadie puede decirle de qué manera convertir los elementos de la lista. O sea, nadie puede decirle cómo realizar su trabajo. El equipo se pone de acuerdo para ver cómo llevar a cabo esa tarea y lo hace. No viene alguien y le dice, vos tenés que hacer esto así, 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 porque justamente está incumpliendo con este principio. También equipos multifuncionales, como les digo, multidisciplinarios, también si quieren llamarlo, donde no se reconocen títulos independientemente del trabajo que realicen. Y esto es un cambio gigante también. Siempre era el analista con el ingeniero, con el arquitecto, con el programador, el diseñador, y si había un problema de diseño, va y mata al diseñador. Si había un problema del código, va y mata al programador. Y esto se deja de tener así, no tenía sentido agarrársela con una persona. Entonces, todo el equipo son un conjunto que todos tiran para el mismo lado, ¿se entiende? Y los problemas que tiene uno los tenemos todos. Dejamos de diferenciar el puesto, somos equipo de desarrollo. Y que junto con el Scrum Master y el Product Owner, somos el equipo Scrum. ¿Bien? Por ahí es muy confuso, ¿no? Equipo de desarrollo, equipo Scrum. Claro, el equipo Scrum está conformado por el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo. Tradicionalmente, en realidad, originalmente, tiene que haber un único Scrum Master, un único Product Owner y un equipo de desarrollo que normalmente van de 3 personas a 9 personas, por ejemplo. Porque justamente queremos ser ágiles, no queremos que la comunicación se demore mucho, entregar, ir, venir. Entonces, tiene que ser un grupo reducido de gente. Y este es un concepto que justamente en marketing van a aplicar de Inca, para que sepan, que es el de las personas en forma de T. Entonces dice, si bien cada uno puede ser especialista en un trabajo, la responsabilidad recae en el equipo como un todo. Y esto, si bien cada uno puede ser especialista, es lo que les decía. ¿Qué significa que ser en forma de T? Imagínense, ustedes tienen una T que es así y es así, ¿no? Justamente, este palito, digamos, el que va para abajo, es mi especialidad. Por ejemplo, el diseño. Y esta barra que sostiene el palo son todas esas otras cosas que yo sé que ayudan al equipo. Entonces, yo puedo ser especialista en diseño, pero también sé de manejo de redes sociales y también sé de planificación. ¿Bien? Otra persona va a ser un especialista en programación, pero también sabe de diseño y también sabe de
manejo de página web. Bien, entonces ya cambia un poco este concepto. Queremos personas que tengan la cabeza un poco más abiertas a una sola tarea, a una sola cosa. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué nos da la posibilidad de estas cosas en forma de test? De que una persona termina su tarea, por ejemplo, y su compañero aún no. Entonces, esa persona, el especialista que terminó su tarea, va a darle soporte a esa persona que aún no lo termina. Entonces ya no tenemos que depender todo de una persona, porque justamente buscamos que haya un conocimiento más o menos general para que puedan apodarse entre los miembros del equipo, por lo mismo que son autoorganizados. Bien. Por otro lado, tenemos los stakeholders, que ahora sí ya hablamos puertas afuera. No son parte del equipo Scrum los stakeholders. Son las partes que perciben un beneficio, ya sea ganar más plata, por ejemplo, o gastar menos tiempo, por ejemplo. Entonces, tanto el cliente como el usuario, como el sponsor, como el SEO, son un stakeholder. ¿Por qué? El cliente gana plata porque ese producto lo estás mejorando. El sponsor gana plata porque hizo una inversión en tu proyecto y vos lo llevaste a tener un mayor retorno de la inversión. El usuario gasta menos tiempo porque hiciste un sistema que regulaba cuándo venía el micro, justo, digamos, muy preciso, entonces no hacía falta que saliera media hora antes de su casa para llegar a la parada. ¿Se entiende? Son distintos beneficios que va a tener cada uno, pero todos son stakeholders. Por otro lado, como habíamos dicho recién, son representados por el Product Owner dentro del equipo. Ellos no se vienen y se sientan en la mesa todos los días a trabajar, porque no son parte del equipo Scrum, pero sí tienen una comunicación muy fluida con el Product Owner. Y él es el que va al equipo y transmite todo lo que se habló, todo ese feedback, toda esa retroalimentación. Y, como dice ahí, formado por usuarios, clientes, directores, presidentes, sponsor y todos aquellos que perciban un beneficio. Bueno, expliqué bastante. Hasta ahí, preguntas, lo que sea. Anímense a preguntar lo que sea, lo que no les cierre, lo que vean que no tiene mucho sentido, para que podamos seguir avanzando. Yo no tengo ninguna pregunta, Lucas. Bueno, los demás, ¿alguno tiene duda de algo? No, yo por ahora no. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, entonces, y vamos a ver un poco la estructura de Scrum. Bien. Esto que están viendo acá es un ciclo completo de Scrum, donde identificamos roles, identificamos ceremonias e identificamos artefactos. Los roles son los que ya vimos. Scrum Master, a ver si ve el mouse, sí. Scrum Master, Product Owner y el equipo de desarrollo. ¿Ok? Las ceremonias van a ser esto: la planificación, el sprint, el Scrum diario, la revisión y la retrospectiva. Y por otro lado, los artefactos van a ser la Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento. Bien. ¿Cómo en su conjunto funciona todo? Día 0. Vamos a comenzar a hacer un sprint porque tenemos que hacer un producto. ¿Ok? Nos juntamos con el equipo y decimos, durante el día de hoy vamos a hacer la planificación de todas las tareas que tenemos que llevar a cabo. Bien. Justamente yo voy a tener un sprint, como dice ahí, si lo ven, de máximo 4 semanas. Imagínense,
pasamos de un proyecto de 2 años a 4 semanas. Entonces, imagínense el tiempo que requiere la planificación para un proyecto de 2 años y el tiempo que va a requerir para algo de 4 semanas. Estamos hablando de tiempo absurdo, de muchísimo menos. Entonces, yo durante el lunes me reúno y hago la planificación. De acá a 4 semanas, todo lo que necesito hacer y todo lo que quiero hacer. Bien. De esa planificación participan todos los miembros del equipo. Entro al sprint. Justamente es un bucle, porque es un ciclo iterativo. Entro al sprint, donde todos los días yo voy a tener una reunión con el equipo. Bien. Voy a tener una reunión muy cortita, de 15 minutos que se llama Scrum Diario, Daily Meeting, Daily Stand-Up, donde yo voy a decir qué cosas hice, qué cosas voy a hacer y qué problemas tuve. Pero se entiende en 15 minutos, algo muy cortito que no te robo mucho del día. Una vez que se cumplen esas 4 semanas, yo voy a tener una revisión donde todo el equipo le va a mostrar a estos stakeholders qué estuve haciendo para principalmente recibir feedback de lo que estuve haciendo. Y inmediatamente después de la revisión, yo voy a tener una retrospectiva. Justamente el pilar de la inspección, donde todo el equipo nos vamos a sentar y vamos a ver qué salió bien, qué salió mal, qué se podría mejorar, etc. Vamos a avanzar para ir explicando un poco más detenidamente esto. Entonces tenemos los artefactos, vamos a hablar de estos dos, que son la Product Backlog, que es la lista de productos, donde es una lista ordenada de todo lo que se conoce que es necesario para el producto. Como les dije, es como una lista de pendientes muy grande. El Product Owner es el responsable, enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones y agregaría y riesgos que constituyen cambios a realizar sobre el producto de entregas futuras. Todo lo que yo voy a hacer como tarea tiene que estar dentro de esa lista. Absolutamente todo. ¿Por qué dije agregaría riesgos? Porque yo voy a poner esos riesgos como si fueran un requerimiento. Yo hasta que no solucione esos riesgos, hasta que no le dé un plan, va a provocar problemas grandes quizás. Y yo me voy a tener que tomar el trabajo de pensar qué hacer con ese riesgo. Por eso lo voy a poner como si fuera una tarea incluso. Y por último, es dinámica y mediante el feedback del cliente se actualiza. Esta lista yo la tengo al iniciar el sprint de, por ejemplo, 10 ítems. Voy a entrar al sprint, por ejemplo, con 5. Solamente voy a decir, bueno, durante este sprint, como son de 4 semanas, no tengo más tiempo para resolver más de 5 ítems, por ejemplo. Entonces, de estos 5, se va a hacer una revisión. ¿Qué pasa con esa revisión? Que vos tenías 10, avanzaste 5, y decís, bueno, ya estoy a medio proyecto. Claro, pero en el feedback el cliente te va a decir, mira, esto se podría hacer mejor de tal manera, esto no me gustó tanto, esto tal otra cosa. Y capaz que de esos 5 que mostraste hay 3 que volvieron como feedback, que ya sean cosas que no le gustaron o cosas que se pensaron que se pueden hacer mejor en tu revisión o cosas que te diste cuenta sobre la marcha o cosas que de repente la empresa echaron a un gerente, así que ya hay tal persona que no está de acuerdo con este objetivo, por ejemplo. Y vos justamente esos cambios tenés que tenerlos en cuenta. Entonces, por ejemplo, esas 3 cosas que se marcaron en la revisión vuelven a la lista de productos. Para arrancar una lista de productos de 8. Al siguiente sprint yo digo, bueno, puedo tomar 4 de estos productos. ¿Se entiende? Es una lista dinámica justamente porque se va actualizando en cada revisión. Por otro lado, tenemos el Sprint Backlog o la lista del sprint. Y esta sí es lo que nosotros consideramos como la lista de pendientes, de tareas pendientes. Porque es una imagen visible en tiempo real del trabajo que el equipo de desarrollo
planea llevar a cabo durante el sprint y pertenece únicamente al equipo de desarrollo. ¿Qué significa? Que yo voy a poner todas las tareas, estas 5 tareas, por ejemplo, que quiero llevar a cabo, y todo el equipo de desarrollo los va a ver, las va a analizar, las va a partir en 2, por ejemplo, si hay una tarea muy grande, le va a asignar distintos responsables para que lo podamos hacer y todos estemos alineados con la misma visión de cómo están haciendo las cosas. ¿Qué pasa? Que completar la lista implica cumplir el objetivo del sprint. Justamente, yo el sprint, lo vamos a ver un poquito más adelante, cada sprint es un proyecto para mí. Yo puedo considerar que estoy haciendo muchos proyectos de 4 semanas, por ejemplo. ¿Se entiende? Yo le voy a poner un objetivo, por ejemplo, tener el servicio de mensajería en mi aplicación. ¿Ok? Ese es mi objetivo. Y todas las tareas, de acuerdo al sprint, tienen que hacerse para cumplir ese objetivo. Si yo estoy haciendo tareas que no me ayudan a cumplir el objetivo, es porque las he elegido mal. Porque no están agregando el valor que yo necesito. Y por último, los elementos ya están estimados por dificultad. Esto de estimar elementos por dificultad o por complejidad se hacen las planificaciones. Bien. Yo agarro toda la lista de productos y con el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo nos ponemos de acuerdo de cuáles son las tareas que se tienen que hacer, definimos un objetivo del sprint y decimos, esta tarea es bastante más complicada que esta otra. Entonces vos empezás a ver cuáles son las que van a requerir más gente, cuáles son las que tenés que arrancar primero para que no dejarlo más difícil para el final, porque sabes que van a ser más riesgosas y te puede traer problemas. Cuando pasamos a ver las ceremonias, de nuevo, esto hablamos de sprint como si fuera el corazón del Scrum. Hay muchas otras metodologías, marcos de trabajo que usan el concepto de sprint por un tema de que es súper efectivo. Entonces, lo que hablamos que son bloques de tiempo, como les decía, de 1 a 4 semanas, en el que se crea el incremento de producto terminado. De nuevo, terminado entre comillas, porque no es el último producto, no es lo que yo quería, ya lo cumplí y listo, y no hablo más con ese cliente porque ya se cumplió. Yo le entrego algo que el cliente le va a funcionar, pero que no termina de ser ese producto último que se tenía. Entonces, cada nuevo sprint comienza inmediatamente después de la finalización del anterior. ¿Qué significa? Que yo termino mi trabajo, hago la revisión un viernes a la mañana, la retrospectiva un viernes a la tarde, al lunes siguiente, cuando vuelvo a la oficina, tengo que arrancar el otro sprint con la planificación. Y eso tiene que ser así, porque le da cadencia al trabajo, le da ritmo. ¿Bien? Cada sprint tiene un objetivo y hasta que no se termina, no puede modificarse. ¿Esto por qué es importante? ¿No les pasa que ustedes están haciendo alguna tarea, están estudiando, están cumpliendo con algo que se habían propuesto y les empiezan a llegar más tareas y más tareas y más tareas y se empiezan a atrasar con lo que tenían pensado en un principio? Justamente el concepto de sprint evita esto. Mis tareas en este sprint son estas 5 y yo tengo que cumplir con estas 5. Todas las que lleguen van a ir a la lista de productos. No me tienen que perjudicar a mí en el sprint. ¿Se entiende? Y como hablamos de tiempos muy reducidos, de 1 a 4 semanas, es muy difícil de que venga algo, una noticia que me destruya el sprint, que me destruya el proyecto, este mini proyecto. Porque si hablo de 1 a 2 años, probablemente sí venga algo que me diga, este proyecto no lo puedes avanzar más porque no tiene sentido, va a terminarlo. El riesgo que he visto es justamente con el sprint, de que es máximo un mes. Es verdad, pueden pasar muchas cosas en un mes, pero no son tan grandes como las cosas que pueden pasar en un año. ¿Quién se hubiera imaginado que venía una pandemia cuando se pararon a principios de 2020? Por otro lado, cada sprint
puede considerarse como un proyecto en sí, lo dijimos, y dentro del sprint está todo el equipo Scrum. ¿Ok? La planificación también es de todo el equipo Scrum, todos se reúnen, y el plan se crea mediante trabajo colaborativo de todo el equipo, que es un poco lo que le expliqué. Nos ponemos de acuerdo qué tareas son más complejas, cuáles voy a tomar y cuál va a ser el objetivo de ese sprint. Entonces el Scrum Master asegura que se lleve a cabo y se entienda el propósito de hacer la planificación, que todos estén ahí por un propósito, que sepan por qué tienen que estar ahí. El Product Owner discute el objetivo del sprint y cuáles son los elementos que se van a trabajar, porque justamente es él el que más conocimiento tiene el cliente y el usuario, y es él el que va a estar mejor parado para definir el objetivo y qué quiere ver el cliente en la próxima iteración, en el próximo sprint. Y el equipo de desarrollo son los únicos que pueden definir qué son capaces de lograr, y solo ellos, por ser autoorganizados justamente. Entonces, lo que se hace en la planificación es pasar de un Product Backlog a un Sprint Backlog. De la lista de pendientes gigantes a una lista de pendientes chiquitas, ya priorizadas esas tareas y estimadas, donde va a ser fija. Yo la voy a cumplir como sea para cumplir con ese objetivo del sprint. Y otras tareas que vengan después no me van a perjudicar en mi sprint. Van a entrar a la lista de productos. Otras dos ceremonias son el Scrum diario o el Daily Stand-Up. Sí, cómo no. Lo que se busca siempre es que no se rompa un sprint. Sí te puede pasar que el sprint no tenga sentido porque justo es un cambio muy vital frente a las tareas que estén haciendo y que lo que vos estés haciendo no tenga ningún tipo de sentido. En ese caso se cancela un sprint. Y la única persona que tiene la potestad de cancelarlo es el Product Owner. ¿Ok? Si él ve que eso que vino, ese cambio, no tiene sentido que sigamos trabajando en lo que estamos haciendo, porque se busca una cosa totalmente distinta, sí se puede cancelar un sprint, no es lo más común, pero solamente él puede decidir hacerlo o no. ¿Ok? Joder. Bueno, el Scrum diario o las Daily Stand-Up, si bien es algo que se usa mucho en agilidad, se usa en muchas metodologías, cuando yo les hablaba de Lean, más temprano, de una filosofía japonesa, ya se usaban estas reuniones diarias al pie de la máquina o al pie de la línea, porque era de la manufactura. Ahora lo que hacemos justamente es juntarnos el equipo de desarrollo, ¿bien? Y vamos a hablar de qué hice ayer, qué quiero hacer hoy y qué barreras encontré o qué dificultades encontré. Son 3 preguntas que se tienen que responder. Y ahí no es que el Product Owner se transformó en una oreja por el dibujito, sino que justamente el Scrum Master va a estar escuchando al equipo de desarrollo. No va a estar él metido, bueno, ¿qué problema tuviste y qué hiciste? Si bien lo puede hacer como para guiar y mantener en un marco de tiempo y en una dinámica, digamos, esa reunión, el equipo de desarrollo es el que tiene que estar comprometido de hablar entre sí y encontrar sus dificultades. Entonces el Scrum Master va a estar escuchando esas problemáticas para, una vez terminada esa sesión, esa daily, juntarme con esa persona y decir, bueno, tus problemas eran esto y esto. ¿Te parece que nos reunamos ahora durante media hora e intentemos solucionarlos? Justamente es una reunión para identificar problemas, identificar barreras. No es para solucionarlas, porque en 15 minutos no vamos a poder solucionar nada. Bien. Entonces, se planea el trabajo para las siguientes 24 horas.
se suele realizar a la misma hora, en el mismo lugar todos los días para reducir la complejidad. Cuando hablamos ahora, ha cambiado mucho, pero cuando hablamos en la misma hora, en el mismo lugar, puede ser en la misma sala de Meet, por ejemplo. O en la misma oficina, o en la misma sala de Meet, o en un lugar donde todos sepamos que a esa hora tenemos que estar. ¿Bien? No es para resolver problemas, es para identificarlos, un poco lo que les decía, y cada miembro dice qué es lo que ha hecho, qué falta hacer y qué se ha trabado. Otro miembro puede ayudar a solucionarlo o el mismo Scrum Master. Bien, esas 3 preguntas se tienen que resolver. Por otro lado, tenemos la revisión, el Sprint Review, donde es una reunión informal y no de seguimiento. ¿Esto qué significa? Que yo no estoy mostrándole al cliente lo que estoy haciendo como para que valga la pena el pago, sino lo que estoy haciendo es mostrarle para mejorar. Se tiene que comunicar a los stakeholders la metodología con la que estamos trabajando y que ellos entiendan por qué estamos haciendo estas reuniones. Bien, entonces nos vamos a poner, justamente el equipo de desarrollo va a mostrar, lo dice en el último punto, hace una demostración del trabajo terminado, bien, y los stakeholders dan un feedback, el cual el principal miembro que tiene que tomarlo es el Product Owner para saber cómo agregarlo en la lista de Product. Bien, entonces el objetivo justamente es obtener el feedback y fomentar la colaboración. El Scrum Master asegura que se lleva a cabo y que todos entiendan el propósito, un poco lo que les decía, explicarles por qué vamos a hacer esta reunión al cliente. Bien, y el Product Owner explica qué elementos se terminaron por la comunicación, pero también, como les decía, que esté atento a todo ese feedback que da el cliente para meterlo en la lista de producto. Y por último, la última ceremonia en el Scrum son las retrospectivas. Bien, ¿qué es la retrospectiva? Es la oportunidad para que el equipo de Scrum tenga de inspeccionarse a sí mismo y crear un plan de mejora para ser abordado en el siguiente sprint. Yo identifico mis problemas, identifico mis barreras, el próximo sprint voy a tratar de mejorar, voy a tratar de cumplirlas. Al finalizar, debería haberse identificado qué mejoras implementar en el próximo sprint, y estos son los action points, que los vamos a estar usando enseguida. Estos action points, justamente, permiten como pequeños objetivos, los cuales yo voy a tener en cuenta a la hora de trabajar en el próximo sprint. Después, suele hacerse con una dinámica facilitada por el Scrum Master, que en este caso, un poco el Scrum Master voy a hacer yo, digamos, que va a facilitar la dinámica, va a ser Juanfran y Cali. Entonces, lo que hace es darle sentido, hacer preguntas importantes, buscar que el grupo no se estanque y que sea creativo. ¿Bien? Y lo que hacen es inspeccionar cómo fue el último sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos y herramientas. Personas, personalmente, cómo me siento, cómo me sentí por tal motivo, qué espero, expectativas. Relaciones, conflictos entre dos personas, algo que no me gustó que hiciera otra persona. Procesos, no me gustó cómo se llevó a cabo tal cosa, no me gustó cómo está planeado tal otra. Herramientas, no puede ser que tenga que esperar todo el tiempo que se deje de usar esa computadora porque mi computadora no tiene tanta potencia y me retraso mucho con mis tareas. Bien, se identifican estas 4 cosas. Y justamente una frase que engloba a toda la retrospectiva es: lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. No vamos a llevarnos de rencor, digamos, todo lo que se habló en la retrospectiva. Justamente era un espacio donde tenía que haber un intercambio. Bien, entonces queremos ponernos todos alineados, ver qué problemas hay, y una vez que salgamos, seguimos siendo todos
amigos, todos compañeros de trabajo, y no me tiene por qué molestar a lo que notó otra persona, porque capaz que yo no me estaba dando cuenta de un error que estaba cometiendo. Entonces lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Lo que pasa en la retrospectiva, queda en la retrospectiva, y yo me voy aliviado de que pude exponer mis problemas, por ejemplo. Y un poco lo que vemos ahí es la cara del Scrum Master cuando creía que todo venía bien y de repente se está por matar a uno del equipo de desarrollo, que puede pasar. Y por último, vamos a ver un poco de cómo definir objetivos, porque hablamos del objetivo del sprint o un mismo objetivo de proyecto, por ejemplo. Entonces, cada sprint puede considerarse como un proyecto más pequeño, entonces ya estamos hablando que el objetivo del sprint también es un objetivo de proyecto. Debe ser visible para todos los miembros del equipo, incluso para los stakeholders. Bien. Normalmente lo que se hace es, al lado del tablero, de las columnas que yo uso siempre, poner el objetivo del sprint, o los objetivos del sprint. ¿Ok? Después, todas las tareas que se hagan deben ayudar al alcance de ese objetivo, los que les decía recién. Si yo estoy haciendo algo que no me está sumando al objetivo, es porque elegí mal esa tarea. Porque no está agregando valor. No está agregando el valor que yo necesito a que se cumpla ese objetivo. Y para definirlo se usa la técnica SMART. Probablemente muchos ya conocen la técnica SMART, que es que un objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, relevante o realista y temporal. Normalmente podés simplificarlo a que el objetivo sea específico a la organización o al proyecto, medible, que tenga algo cuantificable, justamente para saber si llegué a cumplirlo o no, alcanzable, que sea algo que no sea una locura. Si yo digo tener el 100% de satisfacción del cliente por un año, es inalcanzable ese objetivo. Siempre va a haber una persona que tuvo un mal día y no le gustó algo que hiciste. Relevantes o realistas, un poco hablando de lo mismo, que yo tengo que pararme, digamos, objetivamente frente a mis capacidades y no querer sobrepasarlas. Y temporal, que tenga un marco de tiempo, que tenga esa barrera, ese deadline de cuándo cumplirlo. Porque si no, yo digo mejorar mis ventas en un 40% y claro, a lo largo de 3 años lo voy a hacer, pero yo lo quería hacer en 3 meses y ahí te das cuenta de que en realidad era inalcanzable ese objetivo. Bien. Entonces, preguntas de absolutamente todo lo que hemos hablado hasta el momento. Me pueden hacer la pregunta que quieran. Yo tengo una pregunta, Lucas. Dime. Nos has estado hablando de proyectos que duran años, o sea, 2 años, por ejemplo, y demás. ¿Qué pasa si te llega un proyecto que, no sé, tiene que durar un mes aproximadamente? ¿Esto se puede aplicar así con un sprint de, no sé, 2 días o cosas así, o no tiene mucho sentido? Normalmente se puede hacer con sprint de 1 semana, por ejemplo, o sea, de los 5 días laborales. Sí tiene sentido porque vas a estar teniendo feedback, que es algo que en el proyecto de un mes no lo hubieras tenido. Ese feedback puede ser, por ejemplo, de un usuario. Entonces vos trabajás por 1 semana, le mostrás al usuario, mira, hemos avanzado hasta acá, ¿qué te parece? No, la verdad es que no se entiende bien lo que están mostrando, sí me gusta tal cosa. Semana 2, vas a tomar ese feedback que te dio el usuario y vas a trabajar de una manera que ya se cumpla por lo menos lo que él te marcó. Y además vas a avanzar con tus tareas, porque seguramente tenías que avanzar con más tareas. Sprint 2, mostramos a los usuarios. ¿Qué te parece? No, sí, la verdad que ahora se entiende mucho mejor lo que me querías mostrar. Me gusta bastante, sigan así. Buenísimo. Semana 3, avanzo con mis tareas que me quedaban. Me muestra el usuario. No, la verdad que está quedando buenísimo. Lo que sí, ahora que veo, no me gusta tanto, no sé, tal figura. Entonces vos en la última semana, en esa semana 4, ya sabiendo que estás por terminar, porque vos pronosticaste que podía llegar a demorar un mes, normalmente el alcance no se tiene definido. Entonces vos no sabés cuánto te vas a demorar tan estrictamente, sino que te vas a dar cuenta a lo largo de los sprints. Capaz que en el tercer sprint, o justamente se habla de eso, de que
un proyecto que yo capaz que lo pensé para 10 sprints de un mes, lo termino en 9 sprints y lo termino un mes antes del proyecto. ¿Y cómo hiciste? No hiciste magia, justamente con toda esta retroalimentación llegaste a complacer al cliente antes que si hubieras trabajado un mes completo y el cliente te decía, no, mira, la verdad que no me gustó, un mes completo más vas a tener que estar trabajando para que el cliente le guste, ¿se entiende? Claro, sí, yo ya por ese lado, si era como escalable a un tiempo más reducido. Es cuestión de organizar la parte temporal, digamos, que decías. Sí, sin duda. Todo el nacimiento de Scrum es sobre todo para proyectos complejos. Si nosotros vamos a hacer un proyecto de cómo hacer una casa siempre se ha hecho por los cimientos, y después por el piso, y después por las paredes, y después por el techo. Ahí ya es distinto, porque si estamos hablando nada más de la estructura de la casa, probablemente con el método tradicional yo ya esté cubierto. No necesite volverme loco para innovar en qué manera hacerlo. Bien. Sí hay aplicaciones de agilidad a la construcción, donde, por ejemplo, yo construyo un edificio. Y por más de que el edificio se esté construyendo, se sigan haciendo más pisos, o se estén poniendo ventanas, ¿qué puedo hacer? Bueno, agarro un solo departamento y lo pinto completo, le pongo las ventanas, le pongo los muebles y hago una ronda de clientes que vengan y vean el departamento. Entonces cada cliente va a ver ese departamento y va a decir, me gusta el color de tal cosa, me gustan estos muebles, me gusta la ventana, no me gusta tal otra, el baño me parece que tiene, no sé, ese inodoro no me gusta. Entonces de repente vos tenés un montón de feedback con un solo departamento terminado y tenías otros 20 por terminar. Entonces yo, a la hora de armar ese segundo departamento, voy a tener en cuenta todo el feedback de ese cliente y ya sé que ese departamento a ese cliente le encaja bien. Entonces, la agilidad tiene aplicaciones en entornos donde antes eran impensados de otras maneras. Hay que bueno, justamente en una capacitación de innovación, un curso de innovación, hay que innovar para pensar en otras aplicaciones. Hoy en día se usa mucho en marketing, en recursos humanos, en finanzas, se usa en proyectos, obviamente, y en diseño se usa un montón, y así, con todo, se está empezando a adquirir agilidad, pero no solo por el método de trabajo y por trabajar por sprints, sino por la filosofía, por estar orientado a la persona, por la motivación y por un montón más de cosas que suman y hacen que justamente un equipo esté más motivado, sea más eficaz y termine un proyecto en menor tiempo o con una mejor calidad, por ejemplo. Bueno. Tenía otra pregunta. Sí. Cuando habla de usuario, me imagino, o cliente, me imagino como una persona que te pide hacer cierto proyecto en particular. Uh-huh. ¿Se puede aplicar Scrum cuando una empresa, por ejemplo, quiere generar un proyecto, desde adentro, digamos, no que un cliente venga uh-huh. y te lo pida? Sí, sin duda sí, porque ese cliente no siempre tiene por qué ser un cliente externo, por ejemplo. Yo dentro de una organización puedo tener un cliente interno, alguien que me pidió que haga un proyecto o un producto en algo, que puede ser mi sponsor, puede ser mi presidente, puede ser mi jefe, no importa, dentro de la organización como se le llame. Entonces, vos a la hora de llevar a cabo el proyecto, cuando hagas estas revisiones, va a estar sentado tanto el cliente interno, ¿se entiende? Quien me pidió que haga ese proyecto, y los usuarios, que son los que finalmente van a usar esa herramienta. ¿Entendés? Sí, se entiende. Yo era por el tema del feedback, que por ahí Uh-huh. sí, claro, necesitaba como a alguien para tener ese feedback, ¿no? Entonces, pero sí me quedó claro. Claro. El mayor feedback siempre te lo va a dar el usuario en cuanto al producto, en cuanto a la finalidad del producto. Te lo va a dar el usuario, porque es él quien lo va a usar. En cuanto a mantener contento al cliente, te lo da el cliente. O sea, en cuanto a cómo llevar a cabo las cosas, te lo da el cliente, porque quizás una empresa que te pide hacer un trabajo tiene cierta imagen de marca, cierta identidad
que te tiene que transmitir por medio de feedback para que vos la cumplas. Y capaz que, no sé, yo estoy fabricando un nuevo juguete y yo lo quiero hacer de color negro, pero toda la identidad de la empresa es de color naranja, por ejemplo. Entonces yo lo hago color naranja, la funcionalidad del juguete es la misma. ¿Bien? Sí, bien, perfecto. Preguntas, más preguntas, todas las que tengan, de lo que sea. Bueno, vamos a pasar entonces a la dinámica, que es un poco una retrospectiva. La vamos a hacer cortita, se nos va a pasar un poquito el tiempo, así que la vamos a hacer de 10 minutos, nada más. Y teníamos pensado hacerla en 2 reuniones para que seamos más chicos el grupo, pero me parece que vamos a poder hacerlo en una sola. No sé, Juan Fricali, ¿están de acuerdo? ¿Y ustedes participan de la retrospectiva? Sí. Dale, sí. Para no tener que andar movilizando tanto, si al final podemos hacerlo ahora. Dale, Entonces, sí. ¿qué vamos a hacer con la retrospectiva? Ustedes van a decir, pero no hemos venido haciendo ningún proyecto. ¿Cómo vamos a tener una retrospectiva, una revisión? Bueno, toda su vida es un proyecto. Ustedes hacen las cosas de manera temporal, con un resultado único. Ustedes se ponen a estudiar, están haciendo este curso porque quieren un resultado único. Ustedes todo el tiempo están haciendo proyectos, absolutamente todo el tiempo. Ahí J. Cali que prendió la cámara, por ahí en esta dinámica está bueno que prendamos las cámaras, los que puedan, para que nos veamos más y podamos hablar más y que sea más distendido, sea más una charlita y no nada teórico. Entonces, como les digo, toda su vida es un proyecto y ustedes son estudiantes, son hermanos, son hijos, son padres, son emprendedores, son deportistas. Entonces, piensen en este último tiempo de todas las cosas que han estado haciendo, ya sean hobbies, ya sean estudios, ya sea trabajo, ya sea un emprendimiento, todo, un deporte, y empiecen a pensar justamente estas categorías. Bien, comenzar a hacer, ¿qué me gustaría comenzar a hacer frente a eso? ¿Qué me gustaría hacer más? ¿Qué me gustaría seguir haciendo? ¿Qué me gustaría hacer menos? ¿O qué me gustaría dejar de hacer? Bien, entonces yo voy a ir seleccionando a cualquiera de ustedes al azar y les voy a tirar rápido una temática y van a tener que tirar lo primero que se les venga a la cabeza para que no tengan que estar ahí como súper pensando y que salga más natural. Entonces, por ejemplo, en más de, a ver, Juanfra, ¿qué se te ocurre para hacer más? Más deporte. Ir más al gimnasio, salir más a correr, más deporte en general. Perfecto. Bueno, más deporte, más saludable, más gimnasio. ¿Los demás están de acuerdo o les gustaría hacer más deporte, por ejemplo? Y a mí sí. Uh-huh. Sí, la verdad Sí. que sí, igual. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos con otro. Vamos con dejar de hacer. A ver, Emi, ¿qué se te ocurre que puedes dejar de hacer? Dejar de pelearme con mi hermana. Está bien, está perfecto. Porque vos justamente creés que dejando de hacer esto te vas a sentir mejor o que estos Claro. conflictos no son necesarios. Entonces, independientemente de dejar de pelearse con el hermano, ¿están de acuerdo en dejar de tener conflicto, dejar de pelearse con otras personas, los demás? Sí, sí. Sí. Perfecto. Buenísimo. Ahora, a ver, Pedro, en comenzar a hacer, ¿qué te gustaría comenzar a hacer? Comenzar a hacer cursos. No estoy haciendo ningún curso por ahora, entonces. ¿Ok? ¿Cursos de alguna temática en especial? No, la verdad que no. ¿Querés aprender algo nuevo con él? Claro, exacto. Perfecto. Bueno, entonces, comenzar a hacer cursos para aprender una herramienta nueva. ¿Están de acuerdo? Ustedes, no necesariamente tiene que ser un sí la respuesta. Si a ustedes les parece que también están alineados con esto, díganlo ahora como para que nos podamos poner de acuerdo. Sí, por mi parte sí. Sí, también. Sí, sí.
Buenísimo. A ver, Juan Cruz, ¿qué se te ocurre menos de? Algo que tendrías que empezar a hacer menos. Quejarme, fácil. Quejarte Sí. de todo, quejarte de un trabajo, quejarte de qué. Claro, o enfocarse en lo negativo por ahí, o sea, dejar Ujú, cuando hay algo de mirar más lo bueno que lo malo por ahí. ujú. Bueno, entonces, ¿están de acuerdo en menos de quejarme? Que es algo que le puede pasar a muchos. Se ponen, un día se levantan medio idiotas y se van a quejar de todo y por ahí, cuando bajás a tierra esta idea de me tengo que empezar a quejar menos y la ves visualmente, ya cambia tu cabeza, cambia tu percepción frente a esos cambios. ¿A ustedes les pasa? Sí. Sí, pero es dejarse de quejar. Bien. Y creo que nos queda nada más seguir haciendo. No sé, Lucy, ¿se te ocurre un seguir haciendo? Seguir haciendo cosas nuevas para Inca, por ejemplo. Ok. ¿Ustedes también les gustaría seguir haciendo cosas nuevas para Inca o con lo que están hoy en día se conformarían y no harían más nada? No, sí. Seguiría haciendo cosas. Perfecto. Entonces, ahora, habiendo completado toda esta ronda, veamos cuáles son las que más impacto creemos que van a tener nosotros. Y justamente nos vamos a llevar 3 action points de esta charla, donde ustedes se los pueden anotar en una notita, se los mandan un mensaje al grupo de WhatsApp que se llama Yo, se los ponen en, no sé, en algún lado donde lo vean, que, como dijimos, era dejar de quejarse, hacer cursos para aprender algo nuevo, dejar de tener conflictos, comenzar, ¿qué más habíamos dicho? ¿Se acuerdan? Más deporte. Cosas nuevas. Deporte. Y hacer cosas nuevas. Bien. ¿Cuáles creen ustedes que son las más importantes para ustedes? Y una para mí es hacer cosas nuevas. Empezar a hacer cosas nuevas todo el tiempo. Buenísimo. ¿Los demás están de acuerdo con eso? ¿Les parece una de las más relevantes de las que hemos hablado? Sí. Sí, la de los cursos también. Hacer cursos. Perfecto. Los La demás. que dijo Juanfra también, sí, me gustó. La de hacer deporte. No me acuerdo en cuál la puso. Sherman, podemos resumirlo a ser más activo, quizás, no solamente hacer más deporte. Claro. Entonces, de estos 3 action points, vamos a llevarnos todos, los pueden anotar si quieren, los pueden recordar o lo que sea, que van a hacer más cursos y aprender herramientas nuevas frente a esos cursos. Después, hacer cosas nuevas para no estancarme. Ese es mi segundo action point. Y mi tercer action point es ser más activo / hacer más deporte. Entonces, ustedes piensen que con estos 3 action points, hasta la próxima vez que tengan una retrospectiva o hasta la próxima vez que ustedes crean necesario pararse y pensar si lo han podido cumplir, o cuáles han cumplido, o cómo han avanzado frente a esos action points. Bien. Y esto les va a ayudar un montón en su disciplina, en su día a día, en su capacidad de aprendizaje. Ese es un poco el objetivo de las retrospectivas. Imagínense dentro de un proyecto teniendo retrospectivas cada 2 semanas. Todo el tiempo estarías mejorando. Todo el tiempo estaría tu cabeza pensando cómo ser mejor y cómo hacer mejor las cosas. Eso es la magia que tiene, digamos, la agilidad y lo que tiene Scrum. ¿Bien? Bueno, y por último, ya no queda casi nada, pasos siguientes. Esto se puede seguir aprendiendo, ya sea por cursos gratuitos, como plataformas como Udemy, Coursera, LinkedIn, Fundación Telefónica, Scrum Study, un montón de cursos que se pueden encontrar gratuitos de Scrum. Por otro lado, hay guías fundamentales de la práctica de la agilidad del PMI, del SWOT, la guía original Scrum. Son todos lugares donde yo me puedo poner a leer. Hay algunos que tienen 10 hojas, hay otros que tienen 500. Depende de lo que yo me sienta mejor, digamos, lo que yo me sienta que quiero lograr, es de dónde voy a sacar información.
Y por otro lado, hay certificaciones, tanto de Scrum Master como de Product Owner, que son muy solicitadas en las empresas, que hoy en día se busca un montón de trabajo de esto, hay un montón de trabajo disponible, y es algo que justamente me gusta decirles porque en la facultad no vemos nada de esto, no sabemos nada de esto en la facultad, y tenés que esperar una materia de cuarto o quinto año para que recién una persona te nombre Scrum. O sea, estamos muy retrasados, y cuando salís al mercado laboral te das cuenta de que hay mucho más mercado del que pensabas. Por eso, estas metodologías, no importa en qué rubro las vayas a aplicar, no importa si sos arquitecto, no importa si sos psicólogo, si sos mecatrónico o industrial, vas a poder entrar en una industria y poder ser Scrum Master o poder ser Product Owner. Por eso es importante para mí al menos, pero está bueno saber de todo esto. Porque el día de mañana, en cualquier cosa que esté relacionada con la gestión de proyectos, va a haber algo de agilidad. Se los garantizo. Ya no existe más el modelo tradicional y solo tradicional. En todos lados va a haber algo de agilidad. Y la diferencia, el escalón, digamos, que se va a notar entre una persona que ya lo tiene interiorizado, que ya lo sabe, y alguien que nunca en su vida lo había nombrado, lo había escuchado, se va a notar en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Por eso está muy bueno aprender de estas herramientas. Y bueno, finalmente, ese es mi contacto. Ya me conocen acá los que están en la sala, Lucas Flores Lucero, LinkedIn e Instagram. Los que sí, les voy a tirar un spoiler, un chivo, que en estos días he estado en contacto con Empleotecnia, que me han, digamos, llamado, solicitado para que dé una capacitación de Scrum, de gestión ágil de proyectos, y va a ser de 5 horas. Así que si a ustedes verdaderamente les importa esta temática y la ven tan necesaria e importante como todo, es una muy buena oportunidad para tener una base sólida frente a lo que es Scrum y la gestión ágil. Entonces, simplemente es para decírselos, para que lo tengan en cuenta. Y como saben, Instagram y LinkedIn, Incaempresa Junior también, para ver más cursos y capacitaciones como la que estamos viendo en este momento. Muchas gracias, esto fue Ágilmente y nos vemos en la próxima.